del marco lógico. Vamos a ver la matriz del marco lógico y también el análisis de involucrados, que si bien debíamos haberlo visto después del árbol de problemas o antes del árbol de problemas, cuando ya tenemos el problema central, pero no implica de que no necesariamente se puede hacer. Primeramente, bueno, si bien hablé a grandes rasgos la clase pasada sobre la matriz, voy ahora a concentrarme explicando en qué consiste la redacción de esta matriz del marco lógico. Y para eso voy a mostrarles dos trabajos. Bueno, uno tiene algunas, obviamente siempre trato de presentar trabajos de compañeros de ustedes de semestres pasados, para que ustedes entiendan que realmente se ha podido hacer, digamos, ¿no? Sobre una temática en particular que vivimos en Santa Cruz. Porque aparte de que ustedes aprendan a aplicar una metodología, el objetivo también es que conozcan el contexto en el que se están moviendo, y qué mejor empezar con lo que nosotros tenemos, el análisis, mejor dicho, de la problemática o de los problemas específicos que tuviéramos en Santa Cruz. Había mencionado que la matriz del marco lógico es una matriz 4x4, 4 filas y 4 columnas. Las columnas son el resumen narrativo de objetivos que nosotros extraemos del árbol de objetivos. La segunda es los indicadores verificables objetivamente, los medios de verificación y por último los supuestos. Estas son las 4 columnas. Y a nivel de filas tenemos el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Quiero aclarar también que mucha bibliografía que tenemos sobre marco lógico, ustedes pueden que encuentren matrices, pero no necesariamente con el mismo nombre que nosotros vamos a explicar. ¿A qué me refiero? En las columnas va a ser lo mismo. Perdón. Sin embargo, a nivel de filas, ustedes pueden encontrar objetivo superior o objetivo general. Podrían verlo, este propósito, como objetivo específico. Podríamos también los componentes verlo como resultados, y obviamente las actividades no van a cambiar de nombre. Como quieramos llamarle, ya sea de esta manera o ya sea como les he mencionado hace rato, es lo mismo. El tema es que nosotros tengamos claro cuáles son los medios en el árbol de objetivo, cuál es el objetivo que se persigue y hacia qué es lo que queremos contribuir, que viene a ser lo superior. Entonces, en ese sentido, vamos a explicar cada una de las partes que significa. ¿Y por qué se dice que es una matriz de marco lógico? Que por la sencilla razón de que de donde vamos a leer de izquierda a derecha, o de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o de derecha a izquierda, tiene que tener una secuencia lógica. Entonces, por esa razón que se llama matriz del marco lógico. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Qué es el fin? Bueno, como definición, nosotros comprendemos el fin como algo que el proyecto va a contribuir, no va a lograr, contribuye. Entonces, con el logro de lo demás, vamos. ¿Sí, Héctor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Quería hacer algún comentario? No, licenciada, se me prendió el micrófono. No se preocupe. Ya, entonces, cuando decimos cómo el proyecto o programa, dependiendo qué es lo que nosotros vayamos a abordar, contribuirá, dice, a la solución del problema o los problemas del sector. Entonces después con el ejemplo vamos a ir viendo a más detalle.
Ahora, ¿qué son los indicadores objetivamente verificables o verificables objetivamente? Como su nombre lo indica, su nombre lo dice, indicadores, indican. A nivel de fin, estamos viendo el impacto que va a tener el proyecto en, vamos a decir, a la sociedad en términos sociales, económicos, pero algo que tenemos que ver muy bien, que para ser indicador tiene que cumplir tres elementos básicos. Tiene que tener calidad, cantidad y tiempo. ¿Por qué razón tenemos que tomar en cuenta esos tres aspectos importantes? Por una sencilla razón, que es que nos permite, no es lo mismo decir, a ver, vamos a contribuir al bienestar social y se acaba la reacción, con cualquier proyecto que ustedes vayan a plantear. ¿En qué tiempo? ¿En cuánto? Vamos a disminuir los casos de COVID, decimos, ¿no? Vamos a disminuir tal cosa, pero ¿en cuánto? Y cómo va a ser medido en el sentido de en qué tiempo. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta. Hablamos de indicadores y por lo tanto tenemos que pensar cómo vamos a verificar lo que estamos planteando en el indicador objetivamente verificable. Pero además de medios de verificación que pueden ser, qué fuentes nosotros estamos considerando para poder decir tal cosa, tal afirmación, tenemos que incorporar, no sé, entrevistas, podemos incorporar, decir, se ha hecho un relevamiento de información a partir de encuesta, hay un informe estadístico, en fin, lo que nosotros vayamos a afirmar, cuál es el respaldo, por eso se llama medios de verificación. Y el último, la última columna que está referida a los supuestos, son como condicionantes que nos permiten lograr lo que estamos planteando. Entonces, si nosotros hemos hecho una afirmación de tal naturaleza, tenemos que plantear aquellos supuestos, aquellas condicionantes que nos van a permitir lograr tal cosa. Ahora, puede que tenga muchos factores externos positivos o negativos, y entonces en función a eso nosotros tenemos que tomar los más relevantes. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Yo espero que con el ejemplo vayan a ustedes a contextualizar mejor. A nivel de propósito, en realidad es como que el problema central que teníamos en el árbol de problemas se convierte en un objetivo general o propósito del proyecto, del programa, del plan. Entonces nosotros tenemos que redactar, en realidad, bueno, uno de los errores que hay en el trabajo que les voy a mostrar, han planteado dos propósitos. Precisamente, una de las razones por las cuales se inventó, vamos a decir, la metodología del marco lógico, era para tratar de solucionar ese problema que siempre tenían los proyectos. Y es que antes planteábamos varios objetivos generales, no solamente uno. Con la aplicación de la metodología del marco lógico, más bien como que nos da las pautas del por qué el objetivo general solamente debe ser uno, no 2, 3, 4, o los que no se nos ocurran. Varios objetivos específicos podemos tener, pero el objetivo general solamente uno. ¿Por qué razón? Porque si planteamos varios, al final de cuentas, no sabemos cuál vamos a cumplir y en qué porcentaje, en qué magnitud estamos planteando. Entonces, el propósito viene a ser el objetivo general del proyecto al cual estamos contribuyendo. Los indicadores obviamente tienen que ser para el propósito, los medios de verificación para el propósito y los supuestos también condicionantes para que se logre el propósito. Los componentes salen de primero del árbol de problemas que se convierten en las causas principales. Se traducen en el árbol de objetivos como medios y en la matriz se convierten en componentes o resultados, ¿ya?
Entonces, en la forma de redacción que vayamos a plantear para los componentes, tengamos mucho cuidado. Algunos lo plantean como objetivos específicos, algunos lo plantean como ya metas logradas, y algunos simplemente ponen como una descripción de cuál es el estado de situación actual hipotético. Los indicadores, similar a las otras filas, tienen que ser, son cosas que nos indican cómo nosotros, por ejemplo, perdón, antes que continúe, los componentes no solamente es uno, porque no hemos visto solamente una causa, hemos visto 2, 3, 4, hasta 5 causas. Los medios, si tenemos 5 causas, deberíamos considerar 5 medios, y esos 5 medios se van a convertir en 5 resultados. Por lo tanto, tendríamos que plantear cada indicador para cada resultado. Y los medios de verificación, si puede ser posible un medio de verificación para cada resultado, perfecto, o para cada componente. Los supuestos pueden ser de manera muy genérica, o también en algunos casos tal vez amerita que sean supuestos para cada uno de los resultados. La última fila se denomina actividades. Las actividades en realidad nacen a partir de los resultados, lo que ustedes conocen como, bueno, subcausas en el árbol de problemas. En el árbol de objetivos nosotros tenemos medios, pero también antes de los medios nosotros podemos llamarles acciones o actividades. La gran particularidad que tiene en relación a los otros niveles, a nivel de indicadores objetivamente verificables, son simplemente presupuestos lo que tenemos nosotros que poner en esta parte de casilla. Cada actividad cuánto cuesta, digamos, ¿no? Ejecutar. El medio de verificación, si nosotros, por ejemplo, vamos a adquirir algún equipo, o vamos a realizar alguna actividad en particular, entonces, ¿cuál es el medio de verificación para decir se ha logrado tal cosa? Y los supuestos podríamos o no necesariamente tomar en cuenta a nivel de actividades. Y que tratemos de buscar, no es que nos inventemos, pueden repetirse en algunos casos los mismos supuestos para que generen vuelvo a recalcar, una condicionante para que se cumpla cada una de las actividades que he propuesto. ¿Preguntas hasta acá? Ahora sí, no hay preguntas. Voy a mostrarles 2 trabajos de estudiantes que hicieron en anteriores semestres, por ejemplo, y voy a mostrarles desde el árbol de problemas y desde el análisis de involucrados. Y ya voy explicándoles en alguna medida en qué consiste el análisis de involucrados, pero no puedo explicarles el análisis de involucrados si primero no les dije qué problema fue el que ellos analizaron para hacer todo este trabajo. Ellos hicieron sobre el aumento en la propagación de mosquitos en la V54. Y ustedes dirán, pero profe, ¿acaso solamente eso se da en la V54? ¿Eso se dará a nivel de toda la ciudad? Bueno, ¿qué tal que ese grupo hizo solamente porque vive ahí algún miembro del grupo o algo así, que quiso hablar sobre o analizar sobre un problema específico de la UV, de la urbanización o de la junta vecinal, ¿ya? Entonces, si es posible, jóvenes, nosotros podemos generalizar, podemos especificar en la medida en que sea similar la situación, nosotros podríamos llevarlo a todo el distrito o a toda la ciudad en particular. Entonces, una vez que nosotros tenemos identificado el problema central, si gustan, primero identificamos las causas que generan este problema. Si ustedes se fijan, miren las flechitas hacia dónde van. De acá salen para acá, ¿sí? Entonces, ellos identificaron 4 causas. Fuertes temporadas de lluvias y calor,
Eso provocaba que haya propagación de mosquitos, parques infectados, aclaración, aquí no les podía corregir porque lo mandaron por PDF, de mosquitos, basurales como criaderos de larvas, bueno, ahí estamos acostumbrados a que terminamos haciendo nuestro basural vecinal y todo el mundo lleva ahí sus basuras porque a veces cortan árboles, cortan no necesariamente la basura que se genera en los domicilios por alimentos, digamos, ¿no? O por desechos o de consumo, digamos, ¿no? Aguas estancadas en calles deterioradas, que eso podríamos tener en lugares donde no tenemos un sistema de alcantarillado sanitario y entonces, por lo tanto, no hay un buen drenaje y entonces eso genera todo ese problema. Ahora, quiero ver las subcausas, si quieren, de cada una de estas causas. Bueno, fuertes temporadas de lluvia y calor, ¿por qué? Porque, bueno, cada vez ya entendemos, sin necesidad de ser ambientalistas, que hay cada vez un calentamiento global. Si ustedes, bueno, que ya están por ahí por los 20, 21 años de edad, saben que hace más de 20 años, o hace 20 años o 15 años atrás, las temperaturas no eran tan altas como nosotros tenemos ahorita. Eso hace parte de lo que significa el cambio climático. Entonces, hablamos de un calentamiento global. Parques infectados de mosquitos, porque hay algunos parques abandonados. Muchos de nosotros como vecinos no tenemos ese sentido de pertenencia y esperamos que el gobierno municipal solamente el que venga a hacer las limpiezas, no nos organizamos, todos queremos solamente estirar el brazo y que nos den, si es posible, en la boca las cosas, ¿sí? Entonces, desde el momento en que nos hacen un parque, debería ser como que responsabilidad de la Junta Vecinal tratar de que, va a decir, pero la profe por demás no sé, pues, ¿no? Hasta eso genera un ambiente de vecindad cuando hay algunas actividades comunales o vecinales que hacen la convivencia entre vecinos. Porque desgraciadamente vivir en ciudad, ¿cuál es uno de los impactos negativos, vamos a decirlo así? Es que hay muchas personas que ni conocen a su vecino. Resulta que ven salir, ven llegar, pero nadie se preocupa que si es un buen vecino, que si está relacionado con el narcotráfico o con... Nada, nadie conoce a su vecino. Y eso es precisamente porque no estamos teniendo actividades de convivencia. Basurales como criaderos de larvas, porque hay un manejo inadecuado de la basura por parte de los vecinos, nos encanta tirarla a la basura, sabemos qué significa clasificación de la basura, no nos da la gana de hacerlo. Aguas estancadas en calles deterioradas por insuficientes servicios municipales, lo que les hablaba, el tema de no hay todavía en toda la ciudad de Santa Cruz los servicios de alcantarillado sanitario, de drenaje, y bueno, hace una lluvia torrencial y nos estamos inundando hasta el coto, ¿sí? Eso si nosotros vemos por el lado de las causas que generan esta propagación de mosquitos. Ahora, ¿cuáles son esos efectos? Debilitamiento de las defensas, propagación de enfermedades en niños que acuden a los parques, cancelación de actividades vecinales, cierre de urbanización, por el hecho de que, querramos o no, como que, ¿quién va a querer ir a vivirse a esos barrios que no dan ganas, digamos, ¿no? De que no hay, porque uno llega a veces a unos barrios, y es bonito ver, digamos, cómo esas calles limpias, porque a los últimos barrios, no necesariamente en el centro de la ciudad, se hacen limpiezas, Entonces, en una época, habían concursos de los barrios pintudos, por ejemplo, y eso provocaba algún tipo de entusiasmo entre los vecinos para que los vecinos se preocupen por la cara bonita, vamos a decir, del barrio.
mayor propensión a adquirir cualquier enfermedad, epidemia de Zika, dengue, chikungunya en esa época, disputas vecinales, limitaciones en el acceso a la zona. Bueno, esa era la radiografía de lo que ellos habían planteado a partir de este problema central. Ahora sí, no sé si hay algún comentario, jóvenes. ¿Jóvenes? Ahora sí voy a plantear cómo se debe redactar el análisis de involucrados. ¿Qué es un análisis de involucrados? Es un cuadro que nos está mostrando cuáles son los grupos de o actores que están involucrados en esa problemática. Vecinos de la UV, de cajón, resto de personas de la ciudad, es decir, que van a esa zona, su alcaldía del Distrito 1, la UV54 es parte del Distrito 1, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra como órgano a nivel de todo el municipio. Ahora, ¿qué intereses es lo que tenemos que redactar? Tiene cada grupo en relación al problema que se ha identificado. ¿Cómo perciben ellos los problemas que se han identificado y cuáles son los recursos o mandatos que tiene cada grupo para tratar de resolver el problema? Vamos a ver a nivel de vecinos de la UV, dice, ¿cuáles son los intereses? Disminución de los contagios de enfermedades, parques cuidados, calles en mejores condiciones, basureros vecinales más limpios. Ahora, ¿cómo perciben ellos los problemas? Muchos casos de contagio que tienen mucho que ver. Bueno, en realidad la columna debería ser primero problemas percibidos y luego los intereses. Baches, canchas en mal estado, parques abandonados, mal recojo de basura. Y los recursos, es como, ¿qué potestades tienen para resolver en alguna medida ese problema que se tiene? Compromiso potencial de cumplir proyectos, recaudación de fondos. Aquí como que la recaudación de fondos, en el sentido, no está muy claro eso. Eso es una de las cuestionantes que yo les hacía. Y ellos me decían, no, profe, en el sentido de que ellos van a percibir más ingresos de parte del gobierno municipal si sus vecinos cada vez se involucran en actividades provecinales, digamos, ¿no? Medio que tenía lógica y no tan bien. Vamos a la no, vamos a saltar un poquito el resto de personas de la zona, su alcaldía del distrito, cuáles los problemas que perciben, poco interés a solucionar problemas, retraso con los plazos de entregas, deficiencia a la hora de planificar, es lo que ellos percibían en esa zona en particular. Resolver problemas sanitarios latentes, planificación a largo plazo, aumentar la capacidad de solucionar problemas, y el mandato o los recursos con que cuenta obviamente su alcaldía es brindar una adecuada planificación de las UV, ordenamiento de la ciudad vía proyecto, porque ellos tienen por norma planificar, hacer una planificación adecuada de todo lo que viene a ser el territorio municipal, y también obviamente conlleva el que se prioricen proyectos que vayan a brindar una mejor satisfacción a los vecinos. ¿Preguntas? Dado que el objetivo principal de esta clase es irnos hasta lo que viene a ser el árbol, hemos hecho la matriz del marco lógico. Voy a leerlo muy rápidamente, el árbol de objetivos. Si ustedes se dan cuenta, allá había el tema de la proliferación de mosquitos, ahora aquí es la reducción de la proliferación. Ahora, ojo, ¿qué se hace? Yo no puedo, ¿cómo contribuyo para que el calentamiento global no se acentúe, vamos a decir?
En realidad, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer? Esta causa, yo no tengo mucho control, porque es un fenómeno natural. Por lo tanto, debería remarcarlo, bueno, ellos lo hicieron con amarillo un poquito más claro, deberían ponerle con otro color. ¿Por qué? Porque no es algo sobre lo cual yo puedo tener incidencia con el proyecto. Sí, sin embargo, en el caso de desinfectados por los parques, es decir, limpieza de parque, que se haya mejorado el cuidado de los parques, controlado los basureros vecinales, adoptar prácticas de buen manejo de la basura y realizar obviamente las mejoras en los servicios municipales como mantenimiento de calle, áreas verdes y todo lo que significa servicio. Entonces, estos son los medios para lograr la reducción de la proliferación de mosquitos y por ende se va a disminuir esa incidencia sobre las defensas, es decir, las personas menos se van a enfermar, reducida de enfermedades en los niños como actores principales, retomar las actividades vecinales, una buena convivencia vecinal y normar el funcionamiento de la urbanización. Esto es lo que ellos plantearon como, bueno, y hay unos, vamos a decir, fines macro más grande que nosotros podríamos, si quieren, desglosar mucho más. Ahora, ¿cómo eso traducimos nosotros en este cuadro que se llama resumen narrativo, bueno, matriz del marco lógico, donde vamos a tratar a nivel de fin, propósito, componentes y actividades? Bueno, ellos se inventaron este es el fin, este es el propósito, estos son los componentes o resultados, y cada uno de estos indicadores objetivamente verificables para cada uno de los objetivos que nosotros hemos planteado. Si ustedes se fijan acá, dice resumen narrativo de objetivo. ¿Qué quiere decir? Que esto al final de cuentas, más superior, menos, más inferior, son objetivos al final de cuentas. ¿Cuáles son los medios de verificación y los supuestos? Por ejemplo, ellos trataron de englobar todo lo que se había planteado a nivel de acá, de todo esto, lo que lo han planteado, dice, evitar el contagio masivo de dengue, chikungunya y zika en el distrito 1. Eso es a lo que ellos quieren contribuir. Ahora, estoy planteando ese objetivo, ese fin. ¿Cuál es mi indicador? Disminuir los casos de afectados de dengue, chikungunya, pero aquí le falta algo. No es solamente disminuir lo que les decía hace rato. ¿En cuánto por ciento? ¿En qué tiempo? No lo plantean acá. Es importante, y bueno, ahí la observación de decir, no debo solamente llegar a disminuir los casos. ¿En cuánto? Cada año se disminuye en tanto por ciento. Al final de este proyecto, que es lo que estoy planteando, no sé cuánto será la vida útil del proyecto, serán 3 años, 2 años, 5, no sé cuánto, habré reducido definitivamente a un porcentaje mínimo, digamos, esas enfermedades que se consideran como enfermedades tropicales, ya no van a existir en Santa Cruz, o por lo menos en la zona. ¿Cuáles son los medios de verificación? Información dice recaudada de los centros de salud del distrito 1. Aquí, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, estoy diciendo tanto por ciento, ¿cómo verifico? A partir de un informe del centro de salud de ese periodo, de ese tiempo que estoy planteando. Ahora, ¿cuál es el supuesto importante para que realmente se cumpla ese objetivo o ese fin que tiene ciertos indicadores? Todas las demás unidades vecinales del distrito están interesadas en resolver esta problemática. ¿Qué quiere decir? Que también no solamente genera un impacto de forma directa, obviamente, a la V54, pero querramos o no, indirectamente a todas las unidades vecinales de ese distrito, porque se van a, como decir,
uno siempre termina copiando del vecino de al lado. Entonces, querramos o no, es un supuesto importante, o también podría yo haber dejado el supuesto como decir que todos los vecinos de ese distrito o de esa unidad vecinal se sienten comprometidos con las diferentes acciones que involucra el proyecto. Ese puede ser un supuesto importante. Si me bajo a nivel de propósito, o el objetivo general que nosotros hemos planteado, que es reducir la proliferación de los mosquitos en la V54, aquí nos se plantearon dos indicadores objetivamente verificables. Y eso me parece correcto. No es necesariamente uno, no tiene que ser una, pero no tampoco puedo hacer de que no haya ni uno. Por ejemplo, ellos se plantearon dos indicadores. Mantenimiento de las clases impartidas en las canchas polifuncionales y de pasto según lo establecido en el cronograma de la Junta Vecinal. No creo que sean de las... ya. Es que ellos estaban planteando de que se hagan, vamos a decir, como unas charlas de concientización para que los vecinos tomen conciencia de que eso es importante. Vamos a ver más adelante si está como una actividad. La disminución de un 20% de los casos de dengue, chikungunya y zika en la UV. Bueno, en realidad ya estamos poniendo un indicador, pero no estamos poniendo el tiempo. Entonces, esa aclaración les hago para que ustedes no cometan esos errores que ellos han cometido. Medios de verificación, un cronograma, si estamos hablando de mantenimiento, pero ya no un cronograma presentado. Aquí debería ser cronograma ejecutado. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo voy a lograr esto. Y obviamente dice, las canchas no entran en periodos de mantenimiento. Aquí me dio raro el supuesto. Aquí más bien debería decir de que realmente las autoridades o el personal de limpieza tiene que estar haciendo constantemente, cumpliendo sus tareas. Cuando dice disminución de un 20% de los casos de dengue, la posta de salud brinda la información del informe. Los vecinos acuden a la posta de salud más cercana y no se automedican. Bueno, aquí hay la predisposición de los vecinos, no solamente preocuparse porque no estén los parques llenitos de mosquitos, sino que ante cualquier enfermedad, los vecinos acudan a los centros de salud para tratar de mejorar esa situación. Aquí se plantean ellos los resultados que en realidad no deberían, si nosotros lo ponemos como componentes, está bien redactado realizar mantenimientos de las calles. Si lo pongo como resultados, no debería ser la redacción de esa manera. Debería ser mantenimiento de calles, porque no puedo ponerlo como un objetivo. El resultado es algo logrado. Si lo voy a poner, desinfectar los parques, controlar los basureros municipales. Aquí, por ejemplo, que pusieron como un indicador de ese componente. Reducción del 50% de los baches que acumulan agua en las calles en las que se encuentran los parques de la urbanización. El medio de verificación es una inspección del sitio. La cantidad de baches es fija, donde no es que todo el tiempo se aumentan es un supuesto, ¿no? Otro componente, al otro resultado o componente, tenemos este indicador fumigación mensual, ya estamos aplicando el periodo de los parques y una cancha de la urbanización en verano. Si es que se está desinfectando constantemente esos parques. ¿Cuál es el medio de verificación? Un informe por parte de la presidenta de la Junta Vecinal. Y el supuesto que los parques y las canchas permanecen abiertos, no hay disputas que generan que se cierren temporalmente, es decir, no se están peleando entre vecinos para que no se logre ese resultado.
Controlar los basureros, que es otro componente, dice, 2 mingas de limpieza durante la época de noviembre a febrero con la subalcaldía. Informe realizado por la presidenta, y aquí pone otro, canastilla para basurero en el 60% de las casas de la urbanización. Entonces cada uno se va a comprar su canastillo para echar la basura. Los vecinos participan de las mingas para deshacerse de sus posibles criaderos de mosquitos. Los encargados de recoger la basura los recogen de las canastillas. Los encargados de recoger la basura siempre pasan los días previstos. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay una descoordinación total también. Muchos trabajamos y resulta que si yo dejo mi basura encima del canastillo que se construyen, ¿verdad? Fuera de las casas, de los domicilios, y el basurero no pasa cuando debiera, el carro basurero no pasa cuando debiera, ¿qué es lo que sucede? A ver, cuéntenme ustedes. Se acumula lisa en la basura y pues bueno, el ambiente que tiene es hediondo. Pero no solamente eso, sino de que por mucho que estén en esos canastillos elevados, no falta alguien por dañinería, porque personas, digamos, a veces están buscando residuos en las basuras, comienzan y lo rompen las bolsas y termina siendo un basural en la calle. Entonces, los perros, porque hay animales, digamos, que están ahí los pobres sin un dueño, o bueno, en los barrios periféricos es peor, digamos, ¿no? Que a veces animales que no saben dónde están, sus dueños no saben dónde están sus animales, vacas, hasta caballos se encuentran en las calles, entonces esos destrozan y por lo tanto se hace un basural, pero tamaño baño. Si continuamos hacia abajo, las actividades. Algo que quiero por favor mencionarles, bueno, aquí ellos han planteado solamente 4 por componente. Por componente, nosotros deberíamos plantear al menos 2 actividades. ¿Qué quiere decir? Que para que se dé este componente, debería yo plantear al menos 2 actividades. Entonces le pongo componente 1, por ejemplo, es 1.1. Entonces, por lo tanto, o componente 1. Entonces, aquí la actividad es 1.1, gestionar el arreglo de las calles por parte de la subalcaldía, El componente, la actividad 2 es 1.2 porque pertenece al componente 1, entonces no sé qué otra actividad, digamos, ¿no? ¿Cuánto cuánto implica hacer esa actividad? Dice, no tiene ningún costo, para eso está la presidenta, bueno, habla de presidenta ahí, de que va a ir a llevar las cartas, redactan las cartas, van a llevar las cartas, hacen llamadas telefónicas para hacer seguimiento, que vengan. Ahora, registro de llamadas o informe verbal por parte de la presidenta o del subalcalde, podríamos poner como un medio de verificación. Otras actividades del segundo componente, desinfectar los parques, dice realizar rifas, 6 rifas, ¿será? Y aportes voluntarios para recaudar fondos para la fumigación de los parques. Es que como que van a ser los vecinos los que se van a encargar de hacer esas actividades. Y contratar una empresa para fumigar los parques una vez al mes, durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que es cuando más llueve y más hay la proliferación de mosquitos. Entonces, estas 2 actividades se tienen que hacer, cuánto cuesta cada actividad, y el informe dice presentado a los vecinos por parte de la Junta Vecinal. La Junta Vecinal gestiona correctamente los fondos recaudados. ¿Va? Para cada componente tenemos que hacer la redacción de las actividades, su costo, su presupuesto, y lo ideal, por lo menos que yo decía, que lleguen hasta el medio de verificación. Volviendo a lo que significa, en esta etapa estábamos, ¿no? En esta parte.
Dice, las actividades son las tareas que el ejecutor debe cumplir para completar cada uno de los componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista de actividades en orden cronológico para cada componente. Ideal desglosar todas las actividades, que significa para cada componente. Este casillero contiene el presupuesto para cada componente a ser producido por el proyecto. Para cada componente o para cada una de las actividades, si son actividades muy específicas. Este casillero indica dónde un evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable de la unidad ejecutada. Y aquí, como decíamos hace rato, los supuestos se convierten en condicionantes para que se cumplan los objetivos que estamos proponiendo. Preguntas hasta acá. Jóvenes. Gabriela, a ver. Lisa, disculpe una consulta. Entonces nuestro trabajo tendríamos que proyectarlo así, ¿no? Terminarlo de esta Eso fue manera. lo que les dije en la clase pasada, ¿no? Licen, ¿para ¿Tienen? cuánto trabajo? Ya, eso lo vamos a poner de acuerdo hoy día. Pero primero quiero que ustedes me pregunten, porque pareciera que no... Las preguntas, bueno, tenían que haber leído esto. Y aparte de eso, yo quería, las preguntas tienen que estar relacionadas a cómo ustedes piensan que va, o cuáles son las dudas que tienen en relación a la implementación en su trabajo que van a hacer. Mientras piensan, esperen un ratito que voy a abrir. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Qué preguntas tienen en relación a sus proyectos? Bueno, la mayoría me estaba enviando sus trabajos. Voy a revisar sus trabajos que ustedes me han enviado y les voy a devolver dándoles las observaciones o diciéndoles está ok. Y una vez que les dé el ok, ustedes me hacen el análisis de involucrados y la matriz del marco lógico hasta el día martes, ¿ya? Pero es una presentación preliminar, porque ustedes me hacen la presentación preliminar, me van a entregar y yo voy a revisar obviamente, y nosotros todavía tenemos que avanzar en todo lo que vienen a ser estas metodologías. Ya no avanzaremos sobre metodología del marco lógico, sino vamos a hablar sobre cómo se debe plantear un PTDI, que es un plan territorial de desarrollo integral que elaboran no solamente los gobiernos municipales o deben elaborar, sino también los gobiernos departamentales, que viene a ser el instrumento de planificación más importante a mediano plazo. Y con esa metodología ya estaríamos concluyendo el avance. Nosotros estamos a fecha 7 de julio, la próxima semana es 12, 14. ¿Qué significa? Que ya nosotros con eso, la próxima semana terminamos el avance de materias. Entonces, estas dos clases que nos faltan todavía, nosotros estaríamos avanzando sobre lo que les digo, la metodología del PTDI, y ustedes solamente me van a ir avanzando y me van entregando. Hasta el día martes estarían entregando al WhatsApp, porque yo voy a seguir revisando. No, prefiero que sigan puliendo, que no voy a poner nota hasta el momento mientras no terminen, pero obviamente tomo en cuenta la entrega oportuna que ustedes tienen que hacer en relación a sus trabajos,
y obviamente nos faltaría el examen final y la defensa del trabajo, que es de lo que están ustedes haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. El examen final, dicen, ¿Qué tiene? ¿va a ser de este tema? Esperemos todavía terminar el avance. Claro que va a entrar sobre este tema. No se olviden que yo he estado tomando examen unidad avanzada, unidad evaluada. Entonces, todo lo que estamos avanzando en esta unidad va a entrar en el examen final. En este examen, siempre yo no denomino examen final, sino el último parcial que vamos a tener. Porque no voy a tomar un examen final, sino el último examen que les voy a tomar como último tema. ¿Alguna consulta? Yo, licenciada, entonces, del trabajo que estábamos haciendo del FODA, que nos tocó a nosotros el análisis FODA, lo pulimos todavía un poquito más, ¿no? Tienen que pulir más, pero además no solamente termina ahí en el análisis FODA, ¿sí? Algunos obviamente han agarrado temitas muy cortitos, como es el caso por ejemplo, los servicios de seguridad de esa empresa, Templarios creo que es. Yo voy a decirles que no solamente planteen los objetivos estratégicos que se proponen, sino también pensando, quiero que hagan una redacción de manera más genérica, suponiendo que no es para solamente la empresa Templarios. Me gustaría que planteen que ya la redacción esté pensada a como que fuera una empresa mucho más grande y que son la misma problemática, pero que vamos a plantear, aparte del análisis FODA, agreguen más fortalezas, agreguen más debilidades, agreguen más oportunidades y amenazas, pero además ustedes me van a plantear los objetivos, las políticas y estrategias que debe proponerse esa empresa genérica para lograr la visión y la misión que ustedes están redactando. Porque si no, quedaría muy corto en relación al trabajo que están haciendo en relación a sus compañeros que yo les he planteado la aplicación de la metodología del marco lógico. Yo voy a darles el contenido, voy a escribirles para que nadie se olvide. Los que están haciendo la aplicación de la metodología del marco lógico deben entregarme esto. Los que me van a hacer, ya han empezado a hacer la aplicación del análisis, la aplicación del método FODA, tienen que hacer esto. ¿Sí? Está bien, licenciada. Ok. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, me preocupa muchísimo, estamos ya a puertas de la elección, espero que realmente mañana ya se quiten el chip de campaña y se pongan las pilas, porque si hubiesen leído el documento y ustedes están haciendo un trabajo, podían haberme hecho consultas, pero por lo visto nadie se ha dado la molestia de tratar de avanzar o pensar por lo menos cómo quedaría la redacción de un indicador objetivamente verificable. Yo espero que cuando ya estén metidos en su trabajo, espero que salgan las dudas y me vayan haciendo las consultas que crean pertinentes. Así será, licenciada. Lo que pasa es que estamos haciendo majadito, bueno, ahorita para mañana. Bueno, mañana. Vamos a quedar acá, jóvenes, y nos vemos la siguiente clase entonces, ¿ya? Pero para avanzar, lo que viene a ser
la aplicación de la metodología del PTDI. Que tengan buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Licen, hasta luego.